buenas noches, soy la maestra Rebeca Castro Olmos, alumna del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO. Doctor Gildardo, le envío un cordial saludo y al mismo tiempo le expreso un agradecimiento por formar parte de este proyecto en el que tenemos mis compañeros y su servidora la oportunidad de poder aprender un poco de su extensa experiencia. El tema que abordaré en relación a errores de la investigación, una mirada desde la administración. La investigación es un proceso sistémico que lleva a un estudio profundo de un nuevo conocimiento y que este proceso sistémico se enfrenta a una metodología clara y secuencial en la que se identifican errores muy comunes en su estructuración o definición. Y hablando de su estructuración, se detectan errores desde el planteamiento del problema, los antecedentes, en la redacción de los objetivos, en las preguntas, en la construcción del marco teórico, además en la aplicación de los instrumentos de investigación, en la interpretación y en muchas ocasiones hasta en las conclusiones. La metodología de la investigación es una estructura sistémica que va a permitir identificar factores tanto cualitativos como cuantitativos, además de que explora o describe un problema de la sociedad para comprender o generar nuevos conocimientos. Se confronta con los datos recolectados tanto en tablas como en gráficos. Algunos de los errores del planteamiento del problema, es importante definir que este es la configuración primordial de un proceso investigativo y que este permite no solo saber sobre lo que deseamos trabajar, sino que devela en gran parte nuestras intencionalidades como investigador. Es importante tener presente que la formulación del problema va a describir el contexto de estudio y también identifica el enfoque general de análisis, de acuerdo al autor Weisman 1995. Por otra parte, el planteamiento del problema es la guía de la investigación. Algunos de los errores que se detectan a la hora de realizar el planteamiento del problema, en primer lugar, al plantear el problema debemos de considerar 3 puntos importantes. Uno, definir el lugar. En primer lugar, se debe definir bien cuál es el problema. En segundo lugar, se enfoca en el problema de la investigación. En tercer lugar, el problema del investigador, es decir, la actitud de este investigador. En los errores en la búsqueda de la información, se debe tener claro que obtener información es un elemento dinamizador de la investigación y que al investigar, al definir cuáles son las bases de datos a consultar, otro de los errores que se detectan es la lectura adecuada de los resúmenes, la relación de los datos obtenidos sin formar una ficha bibliográfica y complicando pues a futuro la relación entre lo consultado y su fuente. Por otra parte, el desconocimiento de algunas herramientas de búsqueda de datos con el tema hace que se pierda el acceso a diferentes fuentes. Errores en las preguntas y en los objetivos. Cuando no es factible definir la pregunta, en términos de coherencia y cohesión, se consolida una barrera porque en ocasiones no se ha determinado bien de definir cuál es la pregunta que se debe contestar. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Y además también se debe de evitar formular preguntas, dilemas. Es por ello que es importante evitar enfocarse en la construcción desiderativa de largo plazo. Abordando y con respecto a los objetivos, estos van a ser aquellos que expresen los fines o propósitos que se esperan alcanzar. Los errores cometidos en la redacción de los objetivos que se visibilizan en la elección del verbo y la forma de utilizarlos. En ocasiones se confunde los objetivos específicos con el general. Además, se formula asidua la confusión de los objetivos con actividades, o el más común, se escribe
el mismo título del proyecto como un objetivo. Ese es el que con frecuencia se observa. Errores en la justificación, en el marco teórico. La justificación define el para qué y por qué de la investigación. Justificar el tema y no la investigación es uno de los errores que se detectan con frecuencia, y además, por otra parte, no se define la utilidad del proyecto y no es claro la novedad de ello. Es primordial recordar que la justificación es argumentar las razones del porqué del proyecto. Por otra parte, el marco teórico tiene como propósito la revisión de la literatura, la cual ayuda a documentar, analizar la relevancia y factibilidad de la investigación. Se exagera en la transcripción de diferentes autores, generando un marco teórico pues muy extenso y al final que aporta muy poco. Otro de los errores muy comunes: se violan los derechos de autor, es decir, no se define con claridad las citas y o la bibliografía que se utiliza a la hora de escribir. Se relacionan estudios o artículos muy antiguos y que ya no son de actualidad. Eso también es un error muy común que se presenta de manera muy frecuente a la hora de investigar. El desconocimiento de fuentes primarias y secundarias. Errores metodológicos. Al diseñar se cometen errores. Primero, desconocimiento de los métodos cuantitativo y cualitativo. Fórmulas estadísticas aplicadas. No se diferencian los usos del instrumento en relación, es decir, encuesta semiestructurada, entrevista a profundidad. También se desconoce la toma de datos, no saben qué hacer con ellos y su interpretación o la relación de cruces de valores. Y bueno, en conclusión, se detectó que se encuentra que en mayor relevancia los errores de investigación depende pues en gran medida la comprensión que tienen los estudiantes de cada uno de estos pasos que se deben de realizar al momento de hacer su investigación, y bueno, lo cual va unido a la asesoría que estos tienen pues con los tutores. Y unido a este comentario se encuentra también la dificultad para articular el saber desde un esquema que le permite transformar ese conocimiento en uno nuevo, teniendo pues presente parámetros para hacer de investigación un transformador de experiencia. Por último, comparto las referencias consultadas para la elaboración de esta presentación y agradezco la atención prestada a esta dialéctica que presento el día de hoy. Muchas gracias.